Vamos a estudiar el día de hoy, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Hoy va a ser un tema un poco interesante. Hemos estado aprendiendo la carta de Primera de Timoteo. Sabemos que una carta escrita por el apóstol Pablo para Timoteo, que fue un pastor muy joven de una iglesia en Éfeso, ¿no? Pablo le ha estado transmitiendo todo el conocimiento, ¿no? Todo el conocimiento necesario para que Timoteo cuide la iglesia donde él se encuentra, que es en Éfeso, ¿no? A vistas de un pueblo, pues, que ha estado rodeado del paganismo de Éfeso, Timoteo se ha estado enfrentando a diferentes adversidades, ¿no? En esa iglesia. Y no solamente Timoteo. Cuando hablo de Timoteo, que se entienda muy bien, hablo también de la iglesia de Timoteo, ¿no? Porque Timoteo es el pastor, pero eso quiere decir que si Timoteo se está enfrentando a algunas adversidades o problemas, eso significa que la iglesia también lo estaba enfrentando, ¿no? Se está enfrentando a esas adversidades. Tuvimos y hemos estado estudiando esas adversidades un poco, ¿no? Hablamos de falsos maestros que posiblemente subestimaban a Timoteo por su edad, que procuraban enseñar, pero que no poseían ni el don ni las actitudes necesarias para enseñar en la iglesia del Señor, ¿no? No tenían posiblemente las actitudes pues necesarias tampoco para pastorear a la iglesia, que es tan importante en estos tiempos también, ¿no? Vemos también que en la iglesia de Éfeso se encontraba el templo a Artemisa o Diana, como se le conocía en aquel entonces, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y por supuesto, debido a que ese templo y esa religión era como la más importante allá en Éfeso, nos encontramos también con la adversidad de que había mujeres que se erigían como sacerdotisas, ¿no? Eran sacerdotisas en el templo, admiradas por esa labor como ministras. Nos imaginamos a las mujeres en Éfeso procurando ser como estas mujeres, ¿no? Todas las mujeres, incluyendo las cristianas, veían a aquellas sacerdotisas y, hoy yo quisiera ser como ella, ¿no? Yo quisiera ser tan alta como ella lo es, tan reconocida como ella lo es, ¿no? Ese problema también enfrentó Timoteo, ¿no? Eran mujeres de renombre que estaban al frente del culto a Artemisa y eran una gran influencia, ¿no? De talante matriarcal para toda la ciudad de Éfeso. Por último, nos encontramos toda clase de inconvenientes que habían en la iglesia en cuanto a los hombres que debían ser pilares de la familia, pero que no lo hacían adecuadamente, ¿no? Que criaban a sus hijos con puño de hierro o todo lo contrario, sin ningún tipo de disciplina, ¿no? Se olvidaban de sus hijos y estos hacían lo que bien les parecía. También siendo ellos los padres ausentes, que a día de hoy también los tenemos y que son reconocidos, ¿no? Es interesante ver cómo la humanidad cae poco a poco en los mismos pecados. Vemos siempre que la historia tiende a repetirse. Siempre tiende a pasar que vemos la antigüedad, vemos la historia como eran antes y hoy no ha cambiado mucho. Cambia la tecnología, aumenta todas las facilidades, pero los pecados siguen siendo los mismos, si se dan cuenta, ¿no? Las sacerdotisas, si bien hoy no tenemos sacerdotisas y tenemos ministras, pero más allá de las ministras tenemos feministas, radicales, fuertes, ¿no? Que se planean erigir por encima del hombre incluso. Tenemos padres que son ausentes o todo lo contrario, que son pues machistas, duros, fuertes con sus hijos y que no proveen ninguna clase de amor a ellos, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Han pasado 2000 años. 2000 años han pasado y el pecado prevalece. Ha seguido allí encima de nosotros, ¿no? En aquellos tiempos, tal cual sucede aún hoy, Timoteo se estaba enfrentando a todos estos inconvenientes, todas esas adversidades, ¿no? Que tenemos hoy también en la iglesia donde ministraba. Y acá Pablo empieza a decirle a Timoteo, bueno, ahora que pues vamos a hablar un poco acerca de tu iglesia, vemos que tenemos falsos maestros, hay que pues defender la iglesia, la sana doctrina de estos falsos maestros.
Tenemos que proveerle a los hombres un buen entrenamiento para que sean hombres de verdad, mujeres que sean decorosas, ¿no? Y todas estas cosas. Y luego empieza a pasar de los ministros. Empieza a hablar de los siguientes obispos que lo van a ayudar a él. Acá Pablo le empieza a decir a Timoteo, bueno, si tú quieres ministros que te ayuden, ¿no? No estamos hablando solamente de pastores, estamos hablando de ancianos, presbíteros, diáconos. Si tú de verdad estás pensando en delegar, porque es importante que delegues, estas son las indicaciones que yo te voy a dar para que puedas ubicar a una persona de bien, ¿no? Y en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 6, hemos estado estudiando del 1 al 5, hoy nos toca el 6. Pero del 1 al 5 nos dice lo siguiente: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estos son los pasajes anteriores que hemos estado estudiando. También llegamos a la conclusión de que esto no era un requisito únicamente para los obispos, para los pastores, sino para toda la iglesia, ¿no? Porque ¿de dónde va a salir la persona que sea un buen servidor? Sino de la iglesia, ¿no? Y por lo tanto, no solamente el hombre, sino también la mujer tiene estos deberes. Debe cumplir con estos deberes, deben ser buenas madres, ¿no? Deben ser sobrias, deben ser prudentes, decorosas, y así los hombres. Esto no es un requisito únicamente para los pastores, sino para toda la iglesia. Por lo tanto, el que vamos a estudiar el día de hoy también es necesario que entendamos que no solamente es un requisito para pastores, sino también para la iglesia. El versículo que hoy vamos a estudiar, el versículo 6, que es el que le sigue, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿no? Hoy es necesario que hablemos de los neófitos. ¿Qué es un neófito? Para los que no hayan escuchado esta palabra anteriormente. Casualmente, hace algún tiempo, uno de los hermanos me preguntó por esa palabra porque pues quería entender bien el significado. Un neófito, en palabras simples y en nuestro contexto inmediato de la fe, es una persona que es nueva en la fe. Es un nuevo creyente, ¿no? Como una semilla que apenas pues, está germinando, ¿no? Cuando es plantada y no ha llegado a la madurez de convertirse en ese árbol frondoso, ¿no? Fuerte, con ramas y frutos. Eso es un neófito. De hecho, la raíz griega de neófito quiere decir recién plantado, como una semilla que es recién plantada. A eso se refiere. En nuestro contexto inmediato es una persona que tiene poca experiencia en la fe cristiana. Pablo está diciendo acá literalmente: si alguien desea servir al Señor como ministro, buena obra desea, pero no debe ser un neófito, Timoteo. Debe ser una persona que esté experimentada en la fe que profesa. Eso es lo que está diciéndole Timoteo a Pablo a Timoteo. Y da una consecuencia inmediata, una advertencia casi, ¿no? Que aquellos que pues entren en el ministerio y son neófitos, pues hay algo que les podría pasar, un riesgo, ¿no? Ese es el riesgo del que habló en la siguiente frase. El neófito corre el riesgo de que una vez reciba el honor y comience su oficio como pastor, como diácono, como anciano, esta persona pudiera llegar a envanecerse, se envanezca y caiga en la condenación de Satanás, el diablo. Vamos a explicar un poco eso brevemente, ¿no? Para empezar, primero que nada, pues hay algo que se debe decir. Todos, mis queridos hermanos, todos somos neófitos, en diferentes áreas de la vida. Todos somos neófitos en cualquier punto de vista de nuestra vida, a nivel laboral, a nivel personal. Somos neófitos.
siempre. Es tan natural para nosotros el ser neófitos como lo es ser mayores y menores. Estuvimos explicando eso, ¿no? En la vida hay mayores y menores, están los padres, están los hijos, están los jefes, los empleados, ¿no? Y así sucesivamente. Explicamos que esto es parte natural de la vida nuestra como seres humanos. También lo es el ser neófito en ciertos aspectos de nuestra vida. Están los neófitos, ahí están los expertos, ¿no? En ciertas áreas. Para darles algún ejemplo, aquí usaré el ejemplo de las madres. Hay dos madres, imagínense, háganse la idea de que hay dos madres. Una madre se está preparando para recibir al mundo a su, póngale, segundo o tercer hijo, ¿no? La otra está recibiendo a su primer hijo, ¿no? Imagínense ahora cómo es el cuidado de estas dos madres. Imagínense a la que ya tiene el tercer hijo y al que tiene el primero, ¿no? En experiencias, obviamente, se va a notar, por supuesto, ¿no? Se va a notar mucho. La primeriza, por ejemplo, va a llorar o se va a sobrepreocupar cuando ve que un hijo se cae, ¿no? Inmediatamente dice, uy, ¿qué le va a pasar? ¿Le va a pasar algo? Mientras que la tercera o la que ya tiene al tercer hijo, pues muy probablemente dice, ah, sí, hágale, mijito, que es, así aprende. Así aprende de los golpes, ¿no? Pero la primera de una piensa, uy, no, es que le va a dar un derrame cerebral, se cayó, ¿no? Se alborota. Pero es claro porque es la primera, es neófita en ese aspecto, ¿no? Es neófita siendo madre. Hemos escuchado, pues ciertamente a las más experimentadas, cuando ya van por el segundo o tercer hijo, que ni les paran, ¿no? Dice, oh, ese muchacho se golpea, se da duro, pero así aprende, ¿no? Mientras que la primera hace todo un alboroto y se crea esa paranoia encima de la cabeza, porque no sabe, es la primera vez que tiene un hijo y esto es normal. Esto es normal para todos nosotros. Muchas veces las neófitas son criticadas porque dicen que no aprendes nada, eso ya van a saber. Eso es normal, que se caiga, eso aprende. Pero la madre está pensando es en su hijo, es la primera vez y es normal. Por eso en esas situaciones siempre es bueno que las primerizas pues tengan consejo, reciban consejo de otras madres, ¿no? Reciban paciencia, consolación. Hay que tenerle mucha paciencia a las que son primerizas en ese aspecto, porque por supuesto es la primera vez que cuidan a un hijo, que ven a un hijo que salió de su vientre, ¿no? Y lo primero que ellas quieren es que estén bien. Precisamente por eso, al ser primerizas, es normal que haya esa preocupación o sobrepreocupación. Y por cierto, las madres que ya tienen experiencia, años de experiencia, cuando ven una primeriza, lo primero que dicen es, pues no sabe, hay que enseñar, ¿no? Hay que estar detrás de ellas, hay que pues guiarlas, porque no saben del todo cómo criar a sus hijos. Esto es normal. Y en todas las áreas de la vida ocurre, ¿no? Otras dos situaciones les coloco, similares también. Imaginemos que vamos a un viaje y nos montamos en el carro, pero no somos pilotos, sino que somos copilotos, es decir, los que van al lado del que maneja. Y resulta que la persona que maneja te dice, no, yo ya llevo ya 10 años manejando, manejo todo tipo de carro, moto, lo que sea. ¿Qué creen ustedes cómo ir a ese viaje? Tranquilo. Uno va, pero es hasta dormido a veces, ¿no? Dicen, ¿para qué lo guío? Si ese me lleva, yo voy a llegar tranquilo, ¿no? Esa persona experimentada manejando. Pero ahora imagínense, mis queridos hermanos, que se montan en el carro listos para el viaje y le dan el volante a una persona que jamás en su vida ha manejado. ¿Cómo creen ustedes que estarían en esa situación? Pues ni cierran los ojos y dicen, uy, no, miran la carretera, empiezan a orar, Señor, dale sabiduría a esta persona que sepa distinguir del freno del acelerador, que logre frenar cuando deba frenar, Señor, llévame con vida allá. Claro, por supuesto, ¿no? Y es normal, mis queridos hermanos, que haya esa preocupación. Porque cuando estamos ante una persona que pues no es experimentada en algo, en lo que sea, pues uno siempre busca guiarlo, siempre busca tenerle paciencia, enseñarle. Eso es un neófito. A eso se refiere el pasaje, ¿no? Neófitos, así como expertos, somos todos. Bueno, está el caso del que sabe manejar, como el que no, de la que ya tiene varios hijos, como la que va empezando,
En la escuela también lo somos, en el trabajo también somos así, ¿no? Todo estamos rodeados de esa experiencia, ¿no? Del neófito, del experto. Y hay diferentes áreas de nuestra vida en la cual nosotros vamos a aplicar este tipo de, digamos, conocimiento. Hay personas que son asiduos a la tecnología, por ejemplo, pero el del campo no es asiduo a la tecnología. Pero por otro lado, el del campo sabe hacer algunas cosas que aquel que está asiduo a la tecnología no hace. Y así sucesivamente. Somos neófitos en cualquier aspecto de nuestra vida. Vamos a encontrarnos con estas limitantes para nosotros. Por eso en los trabajos existe lo que se llama hoja de vida o currículum. Por eso hay especialidades, ¿no? Por eso hay tantas personas que aplican y algunos quedan, otros no, porque dependiendo del trabajo, la necesidad, pues ahí existe, ¿no? Pues esta persona sabe hacer esto, pero no está especializada en lo que nosotros queremos, entonces no, ¿no? Y así sucesivamente. Por ende, no es normal que al neófito, por ejemplo, se le coloque en cargos altos, ¿no? Porque es una persona que va aprendiendo apenas, que está empezando, ¿no? A madurar en su conocimiento. Por lo tanto, también no hay una confianza entera en esta persona del todo, porque está aprendiendo, ¿no? Normal. Confianza en sus capacidades, en su carácter, en su compromiso. Como es una persona que está empezando a caminar en la vida, pues no se le da mucho, ¿no? Como dice el pasaje bíblico, que al que mucho tiene más se le dará y al que poco tiene aún lo que tiene se le será quitado. Precisamente por ahí va ese rasgo, ¿no? De la palabra. Ahora bien, en el caso del santo oficio de los ministros, esto es aún más importante, esto es aún más riesgoso, ¿no? Y por ende mucho más difícil considerar al neófito. En un trabajo se puede considerar un neófito. Bueno, le enseñamos a poco, ¿no? Le vamos dando poquito a poquito hasta que esta persona pues se vuelve un experto y pues valiosa para la empresa y valiosa para la vida misma, ¿no? Una madre que es neófita tarde o temprano va a dejar de serlo, ¿no? Porque va aprendiendo y ya tiene el segundo y ya se relaja. Dice, no, ya, es normal, ya yo sé cómo hacer, ¿no? Los neófitos van a dejar de ser neófitos. Eso es algo que se debe enseñar. Porque nadie debe, pues, por siempre ser neófitos. Aunque los hay, aquellos que son siempre neófitos y nunca dejan de serlo. Y eso es grave, ¿no? Porque debe ser una persona que debe ser guiada y dejar este cascarón, como quien dice, o dejar de tomar leche para empezar a consumir sólido, como dice la palabra, ¿no? Y vamos a leer eso en algún momento más adelante. Pero en el caso del santo oficio, ¿no? Del ministrar para el Señor, esto es aún más importante y por ende más riesgoso considerar al neófito, porque el ministro es un empleado directo del Señor, es una persona que está pues debajo del Señor representándolo acá en la tierra, ¿no? Y está empleado para pastorear a sus ovejas. Por eso es tan importante. Es el oficio de mayor impacto, pues posiblemente de la vida, porque esta persona debe dirigir a las ovejas del Señor, a los hijos de Dios, ¿no? Debe enseñar sana doctrina, debe exponer la santa palabra de Dios en representación de Él. Se darán cuenta que cuando un ministro pues predica la palabra, es como si Él la hubiera escrito, la hubiera Él entendido del todo, ¿no? Por eso es tan importante que un ministro no sea neófito, debe exponer la santa palabra de Dios. El ministro influye en las mentes de las personas, de los feligreses, de la grey de Dios, ¿no? En todos los aspectos de la vida incluso. Si ustedes se ponen a ver profesionales allá afuera, un profesor de matemática, por poner un ejemplo, este profesor va a enseñar ciencia a una persona, ¿no? La ciencia de los números. Y no influye mucho más de allá, de ahí no pasa, ¿no? El profesor va a enseñar números a la persona. Si aprende números o no, esa persona sigue su vida, puede tener su propio código moral, pero sigue adelante. Pero un ministro es más importante porque influye en la vida o impacta de manera directa en la vida de las personas. Porque va a dar con los códigos morales, la ética, todo lo que rodea a la persona en cuanto a la existencia y la conciencia misma. El ministro se encarga de esto.
en la grey del Señor, ¿no? El obispo tiene por consecuencia mayor responsabilidad, ¿no? En ese sentido. El obispo tiene por consecuencia mucha más influencia directa sobre la vida de una persona que un profesor de ciencias, porque depende de lo que el ministro enseñe, los miembros de dicha iglesia sí van a ver la vida misma, ¿no? Y se darán cuenta, según lo que una persona tenga por más alto y más sublime, según eso que esa persona cree, así se va a moldear su vida. Se van a dar cuenta de esto. En palabras más simples, según lo que las personas idolatren, eso va a dirigir la vida de la persona. Y ustedes no se dan cuenta, algunos quizás, pero todos estamos rodeados de idolatría, sea a Dios, sea al dinero, sea a ciertos aspectos de la vida. El ídolo de una persona moldea el cómo una persona vive su vida. Y todos, aún los ateos, tienen ídolos. Todos nosotros nos movemos por ídolos. Para darles un ejemplo, si una persona tiene por alto y sublime el dinero, en base al dinero va a caminar. En base al dinero va a hacer toda su vida, ¿no? Va a buscar trabajar para conseguir más dinero, lo va a enaltecer, se va a enaltecer o se va a llenar él porque su ídolo es el dinero, por supuesto, ¿no? Si una persona idolatra a un miembro de su familia, en base a esa persona va a caminar. Y de acuerdo a lo que esa persona que él idolatra crea, él también va a creer, ¿no? Y así sucesivamente. El ídolo de una persona moldea el cómo una persona vive su vida. Muy importante. Sus códigos morales, su ética, sus ideologías, sus pensamientos. Todas estas cosas serán movidas según lo que dicha persona tenga por más sublime, por más verdadero y por más digno de ser alabado, ¿no? Y lo que muchos eso no saben es que todos mis queridos hermanos tenemos ídolos, imperceptibles para algunos, pero todos seguimos algo. Aún el que dice, no, es que yo no creo realmente en nada, pero verdaderamente cuando le toca escuchar a ese streamer que tanto le gusta cómo habla y tanto enseña a veces, aún sin enseñar, ahí se va a dar cuenta esa persona que a esa persona es a quien idolatriza, ¿no? Idolatra. Y todos seguimos algo. No necesariamente es una persona. Puede ser dinero, ¿no? También ciertamente un famoso, un influencer, lo que llaman hoy youtubers, streamers, ¿no? Un profesor, otro profesor de la escuela que por tantos años he seguido, se volvió pues mi más grande punto de admiración y quiero ser como esa persona, ¿no? ¿No? Nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, un pastor incluso, a Dios, al diablo, que los hemos visto los satanistas hoy día, un estilo de vida incluso, el cómo tú vivas, eso también se puede ser una causa de idolatría. Es que a mí me encanta vivir así y si no lo tengo, no soy feliz, no estoy lleno, no estoy pleno, ¿no? Un estilo de vida también puede convertirse en idolatría. Un hobby, algo que te gusta hacer, que te gusta tanto y el ciclista hoy lo vemos y eso tiene toda la indumentaria, ¿no? Y pareciera que cuando va a salir se viste así para hacer el ciclismo. Falta que lo veamos en las bodas también vestido de ciclista, porque le encanta, es algo que lo mueve, lo llena, ¿no? Eso es también idolatría. Y ahora, ojo, cuando hablo de idolatría no estoy hablando ciertamente de que sea malo o bueno, es lo que moldea o lo que le da sentido a la vida de uno, ¿no? Una adicción también, adicción puede ser a cualquier cosa, ¿no? Bebida, drogas, videojuegos, cosas que uno haga que le encante y sea una adicción, para eso también moldea la vida de uno, ¿no? El trabajo, hay personas que son adictas al trabajo, que le encanta y solo quiere trabajar y que cuando termina y es pensionada la persona, pues ya no encuentra sentido a la vida y dice, ya no sé qué hacer conmigo, ya no puedo seguir viviendo, ¿no? Eso es parte también de idolatría, ¿no?
nuestra profesión, una ideología o forma de pensar, ¿no? Porque eso también moldea a las personas. Hay quienes creen, pues, que no se debe comer carne, los veganos. Hay otros que solo se debe comer carne, los carnívoros, ¿no? Yo soy carnívoro, pero también un poquito de las dos. Está toda clase de ideología, ¿no?, que moldea a la gente y la forma de pensar. Hay quienes también idolatran la vida misma. Es que me encanta estar vivo. Si yo no puedo seguir viviendo si estoy muerto. No, de verdad. Increíble, ¿no? Pero también hay los que idolatran la muerte, ¿no?, que les encanta y empiezan a hacer dibujos así todos oscuros. Y aquellos que se terminan suicidando, porque no quieren seguir viviendo. Eso también es idolatría, mis queridos hermanos. Todos nos movemos en cuanto a ellos. Según lo que tengamos por más digno, por más loable, por más supremo, lo máximo, en palabras simples, según nuestro pensar, según eso vamos a vivir. Según eso vamos a vivir y vamos a dar la vida por eso, por esas cosas, ¿no?, o por esas personas. Naturalmente, mis queridos hermanos, el pastor entra en este reino porque trabaja para Dios, que es un ser al que se idolatra, al que se exalta, ¿no?, al que se alaba y al que se tiene por supremo. Por lo tanto, enseña a otros a seguirlo a él como el más grande, como el más digno, ¿no?, como el más loable. Ese es su trabajo. Ese ser a quien amamos, a quien respetamos, a quien adoramos y seguimos. Por lo tanto, es muy importante que ese pastor, ese ministro, ese diácono verdaderamente no sea neófito, porque puede desviar a una persona a hacer cosas terribles. Que naturalmente, si la persona verdaderamente idolatra y cree en Dios y lo ama verdaderamente, y sigue a un ministro que dice que Dios le gusta el dinero, ya vemos esos casos hoy día, ¿no? Casos extremos. Ese tal evangelio de la prosperidad, ¿no?, que dice que el pastor es mientras más ofrendes, más millonario puede llegar a ser. Increíble, ¿no? Sí, muy buen punto. El pastor, correcto. Exactamente, exactamente, a ese punto quiero llegar. Verdaderamente, la persona que es neófita, tarde o temprano, puede dejar de tener a Dios como ídolo y pasar a tener el dinero como ídolo. Y lo hemos visto. Por eso es muy importante que el ministro no sea neófito, que entienda cuál es su trabajo, que ame por quien está trabajando, ¿no?, por Dios. Porque donde es neófito, que no conoce muy bien a Dios, que no lo ama tanto como debería amarlo, porque un neófito que está aprendiendo en la fe realmente no conoce totalmente al Señor, ¿no? Por lo tanto, por cuanto no lo conoce, imagínense ustedes que van a cuidar una casa de una persona que no conocen mucho. Dice, bueno, te la dejo allí para que la cuides, yo vuelvo en 2 meses, pero cuídala mientras yo no estoy, ¿no? Si usted no conoce mucho a esa persona, poco les va a importar la casa. Bueno, le importa su reputación y quizás por eso la cuidan. No, es que yo debo quedar bien, ¿no? Pero no lo hacen por la persona porque pues les da igual. Una persona que pues poco conoce. Pero imagínense ahora que la persona que les da la casa al cuido es un hermano o un familiar muy cercano, un amigo muy querido, más rápido la cuidamos, ¿no?, la casa, por supuesto. ¿Qué pasa con el neófito que no conoce enteramente al Señor? Por lo tanto, hay un riesgo muy grande de que se desvíe, de que no cuide a su grey, la grey de Dios, y se termine desviando. Y lo hemos visto innumerables veces, ¿no? La persona que empieza ya en vez de predicar acerca de Dios, predica sobre el dinero. Aquella persona que en vez de predicar sobre Dios, predica sobre sí mismo y empieza a hablar, es que yo soy tan bueno, y es que yo hice estas cosas. Miren el ejemplo este que yo saqué, cómo resolví este problema, ¿no? Se vuelven personas que son de autoayuda también, porque quieren, pues, más que enseñar acerca de Dios y atraer a las personas a que crean en Dios, los atraen a sí mismos, ¿no?, o a ellos mismos, porque dicen, no, es que yo predico para que el hombre sea un mejor hombre y una mejor mujer. Es una consecuencia buena de predicar acerca de Dios
irremediablemente. Pero cuando el enfoque es hacer mejores hombres y mejores mujeres y dejar a Dios por allá lejos, es ahí el problema también. Porque no estamos acercando a las personas a Dios, sino que los estamos acercando a ser la mejor versión de ellos mismos, que no van a lograr hacer sin Dios. Irónico, ¿no? Es por esto que Pablo, quien fue convertido por el Señor de camino a Damasco, le dice a Timoteo: si alguien desea servir al Señor Jesucristo de manera oficial, muy bien. Siempre hacen falta obreros para atender a la mies del Señor. Eso es un principio que siempre va a existir. Donde hay iglesias siempre van a existir la necesidad de más y más servidores, ¿no? Esa falta de obreros para atender a la mies del Señor es y será mucho tiempo una necesidad, ¿no? Por mucho tiempo. Pero que no sea neófito, Timoteo, porque la responsabilidad es muy grande. Y una persona neófita que reciba dicho honor puede llegar a envanecerse. Es decir, llenarse de orgullo. Cuando hablo de envanecerse, es una persona que se termina enalteciendo a sí mismo, termina llenándose de soberbia, ¿no? De orgullo, ¿no? Que le gusta el honor que viene con el oficio, porque ciertamente el oficio trae honor. Pero le gusta tanto que empieza a buscar ese más y más y más honor y enaltecimiento a su persona que a Dios. Y ahí está el problema, grandísimo problema, ¿no? Hoy vemos muchos falsos maestros que anhelan ese honor y posiblemente los de aquella época también lo anhelaban, ¿no? Sin conocer la verdadera sana doctrina, ¿no? Que requiere que el hombre no solamente tenga conocimiento, porque los falsos maestros tenían conocimiento, pero lo que les faltaba era actitud, le faltaba pues humildad, ¿no? Para ellos poder rebajarse, porque hay una característica de este puesto, es que uno debe rebajarse. Uno no es servido, sino que sirve, ¿no? A eso viene. Pero el hombre que procura este cargo sin tener todo el conocimiento y la actitud, pues posiblemente pueda llegar a hacerlo mal, fatal. Porque no está trabajando ya para Dios, sino para sí. Y es ahí el problema. Hoy vemos muchos falsos maestros que se han envanecido al sentirse superiores, ¿no? En vez de enseñar de Dios, enseñan sobre ellos mismos y peor aún sobre el dinero, lo cual hace ver que el ídolo en estos momentos ha dejado de ser Dios para ellos. Si es que en algún momento lo fue, porque quién sabe, ¿no? Empiezan a despilfarrar, a engañar a la grey de Dios, a enaltecerse, a elevarse a sí mismos. De ahí que vemos llamados pastores de la llamada o del mal llamado evangelio de la prosperidad y sacerdotes que se aprovechan de su cargo y hábito para su propio beneficio. Duro, difícil. Por consecuencia desvían una iglesia entera y ese es el gran problema del neófito, ¿no? Los que empezaban a acercarse a Dios comienzan a acercarse a maneras de cómo hacer más dinero o peor aún, a odiar a Dios por decepcionarse del pastor y la iglesia. Muy importante, que ha ocurrido innumerables veces. Uno ve en las redes sociales ex cristianos. Cuando digo ex es porque nunca lo fueron, pero probaron y dijeron, no, esto no es para mí. Me desilusioné del ministro, de la gente, son todos hipócritas, ¿no? Increíble. Y los vemos y van a seguir viniendo. Pero precisamente y muy posiblemente por culpa de los ministros que atienden esa iglesia, porque no están pendientes de la grey de Dios, sino de su propio beneficio. Ahora, Pablo da una advertencia muy importante, ¿no? Y dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este es interesante, es curioso. Estudiando el pasaje, eh, me he dado cuenta que ha sido un tema de debate en teología. La palabra caiga en la condenación del diablo, porque no sabíamos exactamente a qué se refería. Esta condenación del diablo, que ha sido un tema grande de debate, se ha interpretado de dos formas y la más aceptada es la primera que les diré.
La primera forma es subjetiva y la segunda es objetiva. La primera, la subjetiva, nos dice que la condenación del diablo se refiere a que la persona caiga en la misma condenación que el diablo recibió por orgullo, ¿no? Y la objetiva es que la persona sea literalmente acusada o juzgada por el diablo, por Satanás. La mayoría de los comentaristas reformados ven este pasaje o esta condenación como una referencia al mismo juicio que cayó Satanás. Recuerden que Satanás, según la tradición, según la historia bíblica, se cree que fue condenado por orgullo, por soberbio, ¿no? Y por mentiroso. Pero es el espíritu que verdaderamente está allí como principal en Satanás, que es el orgullo, el enaltecimiento a sí mismo, a su ser, ¿no? La persona neófita, en otras palabras, tiene el riesgo de caer en la misma condenación que recibió Satanás. Teniendo eso en cuenta, Pablo advierte, el neófito, de ser ordenado precipitadamente, puede caer en la soberbia, el orgullo, la exaltación propia, ¿no? Pecados por los que fue condenado Satanás en su tiempo. Las escrituras pues están plagadas de estos juicios contra este arquetipo, ¿no? Nos dan advertencias, sentencias, hay muchas, donde Dios se muestra juzgando a los soberbios, ¿no? A los que tienen en más alta estima de lo que debieran tener, a los orgullosos de corazón. Fíjense, aquí les traigo varios pasajes. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Me está diciendo que lo que precede para Dios antes del quebrantamiento es una persona soberbia. Esto quiere decir que inmediatamente que Dios ve la soberbia, la humilla, inmediatamente la rebaja, ¿no? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Vemos innumerables ejemplos hemos tenido en las escrituras, donde Dios al que se enaltece a sí mismo, lo humilla. Y al que es humillado, como dicen las escrituras, lo enaltece, es decir, lo eleva. Es interesante, ¿no? Porque ese es un principio bíblico que nosotros a veces no sabemos de memoria. Cuando uno se enaltece, incluso en la sociedad misma, que es curioso, porque nosotros que somos pecadores, también seguimos el principio que es de Dios, pero lo seguimos como propio. Cuando una persona se enaltece o se hace ver más alto, los amigos, la familia, buscan bajarlo. Porque tú te estás haciendo el que más, ¿no? Algunos posiblemente tienen amigos así, que se hacen ver como el mejor, que tiene siempre la razón. Y por consecuencia es casi inmediato. El resto de los amigos va en contra. Como que esa persona se siente el que más, pero es el peor. Vamos a bajarla y la bajan. Es curioso, porque estamos siguiendo sin saberlo un principio que proviene del Señor, de las Escrituras. El que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado, ¿no? Cuando vamos a un trabajo o incluso en casa, imagínense esos ejemplos. Un niño hizo algo malo, pero en vez de él reconocer, humillarse, decir, sí, lo hice yo, perdóname, sino que hace lo contrario, que dice, no, yo no fui, fue mi hermano, ¿no? Y uno que es padre sabe que él fue, porque lo conoce mucho. ¿Qué hace uno? Pues regañarlo, e incluso bajarlo, porque dice, tú te estás haciendo mejor que tu hermano, pero tú fuiste el culpable, ¿no? Y en el trabajo también. Uno hace algo malo, no, yo no fui, fue mi colega. Allá aprendiendo de niño, ese es el mismo niño que cuando creció se hizo adulto y el trabajo empezó a echar la culpa también a los demás. ¿Y qué hace el jefe? No, yo sé que fuiste tú. Estás despedido, ¿no? De una. Uy, qué jefe tan fuerte. Pero así ocurre. El que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. Imagínense ahora lo contrario.
Aunque fue él el culpable, tanto en casa, cuando era niño, cuando estaba en su trabajo, él lo reconoce con culpa, ¿no? Con lágrimas genuinas muchas veces. ¿Qué hace el padre y qué hace el jefe? Pues son más dados a perdonar que aquel que no lo reconoció. Interesante, ¿no? Es un principio bíblico que está plagado en nuestra conciencia por Dios. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, ¿no? Asimismo, él quebranta al soberbio y él posiblemente asimismo quebrará al neófito que haga mal su trabajo en la iglesia, ¿no? Que se enaltece, que se vuelve soberbio, porque no ha entendido su labor, que es servir y no ser servido, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Esto de humillarse de esto parece, si lo leyéramos literalmente, pareciera que no, humíllate, dice que es feo, tú di que eres feo, que eres lo peor del mundo. No, sabemos que el humillarse en las escrituras es reconocer quiénes somos, que somos pecadores, que somos imperfectos, que no lo sabemos todo, porque hay los que dicen que sí lo saben todo, y esos son los que serán humillados. Cuando dice humillado es rebajarlos a la posición que de verdad deben tener, que es como la de todos, porque no nadie es perfecto, nadie es pues el más experto de todos. Siempre van a ver que cuando estamos en alguna competencia o en alguna cuestión donde se mida que sabemos que esto, que aquello, siempre va a haber alguien más arriba. Siempre, ¿no? Y esto queriendo decir también que esa persona que está más arriba carece en otras áreas también, ¿no? Entonces es reconocer quiénes somos, que no somos perfectos, que no lo sabemos todo, que no somos la última Coca-Cola del desierto, valga la redundancia. Entendiendo esto, pues es más fácil para nosotros reconocer a quien sí lo es todo, que es el Señor. El Señor es aquel que se muestra como el que verdaderamente es perfecto, ¿no? Porque creó todas las cosas bien, buenas. Y es por eso que cuando Dios ve a una persona soberbia, lo baja, porque esa persona no ha entendido que es una creación y no el creador, ¿no? Entonces no es humillar por humillar, sino verdaderamente entender nuestras limitantes y nuestras capacidades que son limitadas, ¿no? Santiago capítulo 3, versículo 1, nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Acá no está hablando de que al que se haga maestro va a ser condenado, porque si no todos los profesores al infierno, ¿no? No estamos hablando, él no, Santiago no se está refiriendo a esto. Él acá está diciendo, no os hagáis maestros. Lo que está tratando de decir acá Santiago es que no se hagan que los meromeros que saben más, ¿no? Que los soberbios que dicen que yo me las sé todas, ¿no? A eso se está refiriendo. Santiago está diciendo acá, no presuman lo que posiblemente sepan hacer. Si son maestros, no se enaltezcan, yo soy el mejor, ¿no? A eso se refiere nuestro pasaje. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por ende, el llamado que Dios hace a la iglesia, mis queridos hermanos, por medio de Pablo a Timoteo, sí, verdaderamente es que reconozcamos que tenemos limitantes, pero por otro lado también es que dejemos de ser neófitos. Ese es el llamado que nos está haciendo el Señor, que dejemos de ser neófitos pronto. Así como debemos gobernar bien nuestra casa, que lo vimos anteriormente, así como debemos ser hombres prudentes, buenos esposos y padres, así como debemos ser mujeres decorosas, humildes, buenas esposas y madres. Asimismo nos ordena el Señor
que aprendamos de Él y su palabra, que dejemos ser neófitos cristianos. ¿Mm? Asimismo nos ordena el Señor, que aprendamos de Él y su palabra para que pronto dejemos de ser inexpertos para Él. ¿No? Y que por ende podamos ser actos para enseñar, porque ese es otro principio que nos dijo el Señor por medio de Pablo a Timoteo, que sea acto para enseñar. ¿Cómo vamos a hacer actos para enseñar si no conocemos de Dios? ¿No? Y ojo, este principio que creemos que es solamente para los obispos es también para nosotros, la iglesia, para los padres. ¿Cómo un padre puede enseñarle a un hijo sobre Dios si no lo conoce? ¿No? Si es neófito. Debe de una empezar a aprender quién es Él para podérselo transmitir a los hijos, a la siguiente generación. ¿No? Esto no es solo un trabajo del obispo, es trabajo de toda la iglesia. No solo en el púlpito, para los que anhelan obispado, sino en nuestros hogares, para los que quieren ser esposos, esposas, padres, tanto biológicos como espirituales, porque no necesariamente debe ser padre biológico. También puedes tener una persona que ames mucho, que sea un discípulo, así como, como Pablo a Timoteo, que no eran nada a nivel consanguíneo, sino que espiritualmente se amaban como maestro y estudiante o mentor y discípulo. ¿No? Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Se halla la descripción de una iglesia que era neófita. Imagínense ustedes, todos los miembros de la iglesia eran neófitos en esa iglesia. Y el autor del libro de Hebreos, no sabemos con exactitud quién fue, algunos dicen que era Pablo, pero no se sabe con exactitud, estaba exhortando a esta iglesia, ¿no? Y esto es lo que dice el pasaje. Estaba habiendo ya pues pasado el tiempo de su inmadurez espiritual. Nos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, es decir, que han sido neófitos durante mucho tiempo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está haciendo una alegoría. No es que los integrantes de la iglesia todos tomen leche. No. Es que todavía están recibiendo año tras año el mismo, o mejor dicho, las mismas enseñanzas primeras de la fe, ¿no? Se le sigue explicando quién era el Señor Jesús, se le sigue explicando por qué murió en la cruz. Son cosas que ya nosotros deberíamos tener por entendido, por qué lo hizo, por qué sucedió. El Evangelio ya lo deberíamos conocer, pero estas personas durante años han estado cayendo en la misma piedra. A eso se refiere él con que siguen tomando leche, siguen necesitando leche en vez de alimento sólido, ¿no? Y en el versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ¿no? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el último propósito final, ¿no? De acá, discernimiento del bien y del mal. Es el propósito final de aprender de quién es Dios y dejar de ser neófitos, ¿no? En la fe, eso es lo que hace que una persona pase de ser neófita a ser conocedora de la palabra del Señor, que pueda saber cómo guiarse en la vida, tener buena conciencia, ¿no? Muchos hay que no saben qué quiere Dios de ellos. Dicen, ay, pero es que yo sigo pidiéndole al Señor porque es que yo no sé cuál es su voluntad para mi vida. Y le sigo pidiendo y es que no recibo respuesta. Yo leo las escrituras, pero no sé qué hacer. No sé si yo hago esto y el Señor quiere que yo lo haga o lo hago y pues no sé, ¿no? Dejar de ser neófito es entender que el Señor nos ha dado a nosotros o nos ha dejado la decisión para tomar sabias decisiones, valga la redundancia, ¿no? De que sí hay ciertas limitantes. Sabemos que si vamos a tomar no debemos emborracharnos. Y ahí sabemos la guía del Señor. Que si vamos a ir a un sitio, pues no dejarnos tentar por los amigos, por las amistades y demás. Eso es un principio que sabemos de parte de Dios. Pero hay quienes durante muchos años siendo cristianos no lo comprenden
¿no? La palabra del Señor nos va a enseñar a tener buena conciencia en las decisiones que tomemos. Entonces, muy importante leer la palabra del Señor, valga la redundancia. Ciertamente, nos va a capacitar para conocerle más a Él. Y ese es quizás el más importante de los principios, conocerlo a Él, a Dios, al Señor, porque somos sus hijos y nos ha dado dicho privilegio únicamente a nosotros, mis queridos hermanos, que leemos su palabra. Nos va a capacitar no solo para que en el momento de la verdad los hombres que anhelan obispado puedan ser actos para servir al Señor de manera adecuada, sino que como iglesia, primero no nos dejemos engañar, ¿no? De falsos maestros, porque ya nosotros también dejamos de ser neófitos, entonces entendemos cuando llega un falso maestro para poder decir, esa no es un verdadero ministro, no es una persona que está apta para enseñar, ¿no? Si una iglesia no está capacitada, cuando aquí se levante otro que sea un falso maestro, deben poder ser capaces de identificarlo, porque si no, pues se desvía completamente, ¿no? La iglesia como tal. Por ende, no nos dejaremos engañar de falsos maestros y también seremos capaces de identificar a quien sí vale la pena, a quien de verdad está guardando la sana doctrina, ¿no? Que verdaderamente es exacto. Es nuestra labor, mis queridos hermanos, como iglesia, como personas que decimos amar a Dios, aprender de Él, ¿no? Cuando nosotros nos enamoramos, algunos de nosotros llegamos a la juventud y nos enamoramos en algún punto de nuestras vidas. En este mundo moderno, ¿qué hace el muchacho cuando se enamora de una muchacha? Va y la busca en Instagram, en Facebook, empieza a stalkear, lo que llaman, ¿no? ¿Pero por qué lo hace? Porque quiere saber más de la persona, ¿no? Quiere conocerla, quiere saber qué le gusta, quiere saber sus intereses, ¿no? Todas estas cosas. Por allá se rió uno, por allá seguro está haciendo eso. Pero es así. Para conocer a alguien, indagamos acerca de la persona, ¿no? Y digámoslo de una manera un poco alegórica, dejamos de ser neófitos en el conocimiento de esa persona. No, ya yo sé que le gusta el color rosado, eso va a los cines todos los sábados, los domingos va a la iglesia, yo no voy, pero entonces voy a empezar a ir, ¿no? Y la conocemos. Así, mis queridos hermanos, debiera ser nuestro interés para con Dios. Con nuestros padres tendemos a ser así también. Bueno, mi padre cumple tal día, le gusta esto, a él no le gusta que yo haga esto en las noches, aunque no sigamos su instrucción, porque es nuestro padre terrenal, lo amamos mucho, pero él no sabe, yo voy a seguir madrugando en las noches. Pero sé lo que le gusta porque es mi padre y lo quiero y lo amo, ¿no? Padre terrenal. ¿Cuánto más, mis queridos hermanos, con nuestro Padre celestial, ¿no? Debiéramos indagar acerca de Él, aprender qué quiere Él de mí, ¿no? Todas estas cosas. Y el spoiler es que pueden obtener este conocimiento. Está aquí. Hay algunas que cuestan mucho, pero hay otras que son bastante económicas, mis queridos hermanos. Pero la palabra de Dios, exacto, también gratuitamente en internet. No hay excusa. El Señor nos puso la facilidad entera, especialmente a nosotros en Latinoamérica. Hay aquellos que anhelan saber de Dios y hasta debajo del puente van a aprender a reunirse porque es prohibido, ¿no? Estamos hablando de Asia, por allá, Corea del Norte, todas estas cosas donde meten presos a los cristianos, que se tienen que aprender las escrituras de memoria, porque no tienen un libro. Es increíble, es curioso, pero aquellos que tienen la dificultad para aprender de Dios, mucho más la buscan. Pero nosotros que la tenemos en nuestros hogares y en internet gratuitamente, pues la dejamos atrás y seguimos siendo neófitos. Es hora de parar eso. Es hora de aprender de nuestro Dios, porque nuestro Dios no es malo primeramente. Es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia, de gracia, que nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna a los que hoy creemos y venimos a Él, ¿no? Es nuestra labor entonces como iglesia y personas que amamos a Dios. Que el Señor nos ayude a crecer con el conocimiento suyo. Amén. Oremos.